Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar un fantástico plato de entrada para un típico almuerzo limeño y me refiero a la causa. Sí, hoy vamos a preparar la causa limeña de pollo, específicamente de pollo, porque como ustedes ya saben hay causa de langostinos, hay pulpa de cangrejo, de atún, de pescado, causa de lo que les ocurra preparar y es perfectamente válido, porque la característica de este plato está en la tapa y la base del pastel que es hecha con papa y su sabor clásico de ají amarillo y limón. Ahora, la historia cuenta que la causa limeña nació durante la Guerra del Pacífico entre 1879 a 1883, cuando las mujeres peruanas preparaban un plato de papa prensada con ají amarillo para recaudar fondos para los soldados. Al venderlo, lo ofrecían con la frase "por la causa", dando origen al nombre del plato. Con el tiempo el plato evolucionó incorporando nuevos ingredientes como el pollo y el atún y se popularizó como un plato nacional. Esa es la historia, aunque nada está comprobado. Algunos dicen que fue en la época de la independencia y otros incluso que viene desde los incas. Historia real o no, o cuál fue la causa, no nos importa. Finalmente el plato es delicioso, así que no hablemos más y vamos con la preparación. Y como siempre, disfruten del video que al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Bueno, vamos a empezar aprendiendo cómo se hace la pasta de ají amarillo. Lo ideal es conseguir ajíes frescos, pero acá en Estados Unidos no es fácil conseguirlos. Pero hay lugares que venden el ají entero congelado y funciona bastante bien. Así que yo descongelé unos ajíes para enseñarles a ustedes cómo hacer la pasta de ají amarillo tipo gourmet. Y vamos a empezar. Tenemos media libra de ají amarillo peruano y vamos a quitarle la avena y las pepas para limpiarlos. Les sugiero usen guantes siempre que trabajen con los ajíes para evitar accidentes. Una vez limpios, vamos a reducir el picante con el proceso de expansión, que es un proceso físico que sucede al iniciar la cocción de un alimento sumergido en un líquido frío y cuando va calentando empieza la extracción de los sabores y nutrientes a medida que eleva la temperatura. Entonces, en este proceso, los alimentos liberan sus componentes solubles en agua, como son las sales, azúcares y vitaminas, y las liberan en el líquido circundante, que es el agua en este caso. Así es como los caldos reciben los sabores de los alimentos. Con el proceso de expansión, el ají amarillo va a liberar su capsaicina, o sea, el picante. La capsaicina es el compuesto químico que activa los receptores del dolor en la boca, produciendo la sensación de ardor por el ají. Así que aquí solo va a quedar el sabor del ají con un poco de picante. Para la expansión iniciamos con una olla con agua fría e introducimos el ají amarillo. Lo llevamos a hervor. Una vez esté hirviendo, cernimos los ajíes y volvemos a repetir esta operación, empezando de nuevo con agua fría. Para el ají amarillo, por experiencia de los chefs peruanos, se recomienda hacerlo 3 veces. Pero en la tercera y última vez lo vamos a hacer diferente. Vamos a blanquear para amondar los ajíes. Entonces, al llegar al punto de hervor, retiramos los ajíes y los sumergimos directamente a un tazón con agua helada y con hielo. Los ajíes al entrar en contacto con el agua helada van a contraerse y finalmente van a soltar la piel, lo que va a ser muy fácil quitársela. Este proceso de quitar la piel pasando de agua caliente a fría se llama en culinaria mondar. Finalmente tenemos el ají amarillo cocinado y sin piel. Lo ponemos en la licuadora, en un procesador de alimentos o en una licuadora de mano si prefiere. Con un poquito de agua licuamos hasta que quede crema. Y ya está lista la pasta de ají amarillo, fino y con puro sabor. Vamos a reservarlo. Por supuesto, el ingrediente principal de la causa es la papa. Y vamos a usar papa amarilla. Y vamos a sancocharla y para hacerlas como un puré, pero con la consistencia de masa sólida.
Para sancocharla tenemos varias opciones. Primero podemos ponerlas en agua que las cubra tan solo a la mitad para que se cocinen con más vapor que con agua. La otra opción es el microondas, pero la verdad nunca las he hecho ahí. Y la última opción, que es la que más me gusta y es la que vamos a hacer ahora, es al vapor, porque se sancochan pero no tocan el agua para nada. Y para eso ponemos un poco de agua en una olla alta y las papas las ponemos en un colador hondo para que entre el 1,5 kg de papa amarilla. Prendemos el fuego en alto, tapamos y las dejamos sancochar al menos 30 minutos o hasta que estén suaves. Mientras se sancochan las papas, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un like. Eso me ayuda para seguir compartiendo las recetas, trucos de la cocina italiana y peruana contigo. 30 minutos después, si tienes papas de diferentes tamaños, fíjate en la más grande de todas para definir cuándo ya están bien suaves las papas. Una vez sancochadas, las retiras del fuego y si están perfectamente cocidas y listas para esta masa, en caliente se deben poder quitar la piel con mucha facilidad con los dedos. Si no es así, sigue cocinando el vapor por un rato más. A medida que vamos pelando, trata de ir aplastándolas con el pisapapas. O si tienes un prensador de papas, mucho mejor porque quedan más finos los trozos de papa. Yo lo hago con el pisapapas porque estoy acostumbrado a usarlo. Cuando ya tienes una textura de puré, déjalo enfriar un poco. No queremos condimentar la papa en caliente. Una vez enfriado un poco, le agregas primero una buena cucharada de sal. Siempre de menos a más. Después vamos rectificando el sabor. Pero primero una buena cucharada es suficiente. Ahora le agregamos el jugo de 3 limones o limas verdes. Así es como las conocemos aquí en Estados Unidos. Y unas 6 cucharadas de pasta de ají amarillo. Y mezclamos buscando incorporar y convertir esto en una sola masa tersa. No amasarla. No queremos hacer que genere gluten y se ponga elástico. Queremos que mantenga la textura de papa, pero compacta. Una vez incorporada, la probamos para rectificar la sal, el limón o el ají. Recuerda, siempre probar. Cuando ya está balanceado el sabor, le agregamos al final 100 mililitros de aceite vegetal. Terminamos de incorporarlo, compactarlo y lista la masa. Entonces la reservamos. Tengo aquí 425 gramos de zanahoria cortada en cubitos pequeños. Las voy a cocinar para usarlas luego en el relleno. Entonces en una olla pequeña pongo agua y como 2 cucharadas de sal. Luego las zanahorias. Dejamos cocinar hasta que estén blandas y las reservamos. Vamos ahora con el relleno. Vamos a sancochar esta pechuga completa de pollo que ya está limpia y deshuesada. Y para eso ponemos un poco de agua en esta olla y adentro las pechugas de pollo. Le adicionamos 3 dientes de ajo enteros, ponemos media cebolla en trozos y este tallo de apio en trozos. Trozos de zanahoria que corté en cubitos y dejé aquí algunas puntas y cabezas. Pimienta al gusto y sal al menos 2 cucharadas grandes. Unos 30 gramos. Queremos que el caldo tenga sabor y sal para que las pechugas absorban este sabor. Tapamos y dejamos cocinar por 25 minutos. Pasados los 25 minutos sacamos las pechugas y las dejamos enfriar un poquito. El caldo lo puedes colar o dejarlo como base para una sopa o la elaboración de otro plato. Una vez las pechugas están tibias, pasamos a desmenuzarlas. Para eso puedes hacerlo con la mano, con un tenedor o un desmenuzador mecánico o manual. Yo aquí tengo este que me regalaron hace poco y voy a estrenarlo. Ya. Y listo. Muy fácil con herramientas. Bueno, con el pollo desmenuzado traemos estos 100 gramos de mayonesa casera. Le ponemos 2 cucharadas de sal y 1 cucharada de pimienta
y lo mezclamos con el pollo. Primero hacemos esta unión para poder mezclar fuerte sin aplastar la verdura. Una vez corregido el punto de sal, integramos los 425 gramos de alverjitas cocidas y los 425 gramos de zanahorias en cubitos cocidas. Incorporamos todo, pero esta vez mezclando más suave, y reservamos este relleno. La otra parte del relleno es este aguacate o palta, como la llamamos en Perú. Este aguacate es grande, vamos a cortarlo en rodajas más o menos gruesas. Es muy importante que queden del mismo grosor porque van a formar un piso dentro de la preparación de la causa. Una vez cortadas, las reservamos. Ahora ya estamos listos para armar la causa limeña de pollo. Tenemos aquí un molde para cake. De hecho, está un poco delgado, así que lo sería ideal es si consigues algo un poco más alto, pero este redondo es lo que tengo yo aquí. El molde puede ser cuadrado, rectangular o hacer varios pequeños como porciones individuales. De todas maneras, el proceso es el mismo. Engrasa ligeramente el borde del molde para facilitar sacarlo al final. Yo calculo que puedo usar la mitad de la papa para hacer la base, entonces relleno el molde y presiono el fondo para hacer una capa firme, pareja y bien compacta en el fondo. Luego sigo con una capa de rodajas de aguacate o palta. Esta capa debe ser igualmente pareja sin dejar huecos. Trata de que no quede espacio vacío sin aguacate. Ahora vamos con el relleno del pollo. De igual manera hacemos todo un piso de relleno, dejándolo lo más compacto posible, aplastando hacia el fondo y dejando muy lisa y pareja la parte de arriba. Y finalmente otra capa de papa de la misma manera, esta vez que complete hasta el borde de arriba del molde. Alisamos que quede parejo y nivelado al molde de aluminio. Limpiamos los bordes y el aro de aluminio para finalmente quitar el molde y ver la presentación. Ahora, para terminar, voy a adornarlo con un poquito de mayonesa que tengo en esta manga pastelera y simplemente voy a hacer unas líneas. Cómo adornarlo es lo de menos, cualquier diseño o sin nada es igual, así como está ya puedes disfrutarlo. Para mi diseño le voy a poner 3 aceitunas negras que son clásicas en la comida peruana, unos trocitos de aguacate, un cuarto de huevo duro y termino con una hojita grande de cilantro. Y listo, causa limeña de pollo. Ahora, a probarla. ¡Wow! ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! El cítrico de limón y el ají amarillo dan un sabor en esa textura suave de la papa amarilla. No, simplemente espectacular. Vamos a repasar los ingredientes para esa causa limeña de 8 a 10 porciones. Para la pasta de ají amarillo, media libra de ajíes. Para la masa de la causa, 1,5 kilos de papa amarilla, 100 gramos de ají amarillo en pasta, 100 mililitros de aceite vegetal, el jugo de 3 limas o limones verdes, sal y pimienta al gusto. Para sancochar el pollo, una pechuga de pollo, 3 dientes de ajo, media cebolla en trozos, un tallo de apio en trozos, trocitos de zanahoria, sal y pimienta al gusto. Para el relleno, la pechuga de pollo desmenuzada, 425 gramos de zanahorias en cubitos, 425 gramos de alverjitas cocidas, 100 gramos de mayonesa, sal y pimienta al gusto, un aguacate o palta grande en lascas. Para la decoración, aceitunas negras, un cuarto de huevo duro, una hojita de cilantro y mayonesa. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. La causa limeña se come fría y es una entrada espectacular para cualquier almuerzo. Y una buena porción
es un almuerzo completo. No olviden suscribirse al canal y prender la campanita si aún no lo han hecho. Y no olviden comentarme cómo les quedó la preparación. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nona Saboni, cocinar es la forma más antigua de compartir felicidad con los demás. ¡Arrivederci!